Luis Inácio Lula da Silva ha sido condenado a 9 años de cárcel por corrupción. El juez Sergio Moro condenaba al expresidente de Brasil por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. Esta decisión del magistrado, líder en la lucha anticorrupción en Brasil, ha sido tomada este miércoles en el marco de la investigación conocida como Lava Jato. Moro ha determinado que el exmandatario recibió sobornos de la empresa constructora BAS, una de las más grandes del país. Entre las ventajas recibidas por Lula figuran además un lujoso apartamento tríplex de 215 metros cuadrados en un complejo en el estado de San Pablo. A cambio de estos favores, el expresidente y líder sindicalista habría facilitado contratos millonarios a esa compañía con Petrobras, según se desprende de esta investigación. Pues para darle contexto a este caso nos acompaña Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias ANSA. Buenas tardes, Darío. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto saludarla. Bueno, comenzar preguntándote si sorprende o no sorprende la decisión de este juez. Todos sabíamos de los señalamientos de Luis Inácio Lula da Silva. Él siempre lo ha considerado que es una caza de brujas, sobre todo porque quería volver a lanzar su candidatura. Pero ¿se esperaba o no se esperaba? Y primera vez que un expresidente de Brasil es condenado. Era esperado porque desde hace mes y medio el proceso contra Lula, una de las causas contra Lula en el marco del mega escándalo Lava Jato, había concluido y se aguardaba inclusive para la semana pasada a que el juez Sergio Moro, el magistrado anticorrupción, emitiera su parecer. Incluso hubo quienes esperaban una condena más alta, se hablaba de 20 años, toda vez que la Fiscalía había solicitado 22 años de reclusión para Lula. Esto, de todas maneras, causó un tembladeral en un Brasil nada calmo, porque a la misma hora en que se supo esta condena contra Lula, aquí en Brasilia, en la Cámara de Diputados, estaba discutiéndose y continúa en este momento la apertura de un juicio contra el actual presidente Michel Temer, quien también es acusado de corrupción y en el caso de él fue grabado y filmado en episodios que lo involucran. En todo caso, la condena contra Lula significa un hecho con pocos antecedentes, como tú decías al iniciar esta conversación, y pone al país no solo en una circunstancia jurídica muy convulsionada, sino también política, toda vez que Lula, 2 veces presidente entre 2003 y 2010, había anunciado su disposición a ser candidato nuevamente en las presidenciales de octubre de 2018, pero esta noticia jurídica poco contribuirá a su expectativa de ser por tercera vez presidente. ¿Pero le cierra la puerta a volver a ser presidente por tercera vez o simplemente se lo pone más difícil, pero sí hay un resquicio de puerta abierta porque se sabe que va a apelar? De hecho, el juez ha dicho que no pide cárcel para él, sino que va a dejar que se defienda en libertad. ¿Podría salir inocente o no? Porque ocurre que existe otra figura jurídica, no solamente la de corrupción pasiva, pero en la compra de este apartamento en el litoral marítimo del estado de San Pablo, y esta otra a la que me refiero se llama ficha limpia. Es una jurisdicción muy nueva que tiene menos de 5 años, por la cual ningún ciudadano brasileño contra quien hubiera una condena en segundo grado puede postularse a cargo electivo alguno, desde alcalde a gobernador, senador o presidente de la República, en la hipótesis de que en la segunda instancia, la instancia del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, hacia donde seguramente apelarán los abogados que patrocinan a Lula, si aquí, en esta nueva instancia, fuera confirmada la condena, o hubiera una condena aún de menor intensidad, pero en todo caso que encontraran culpable a Lula, él no podría ser candidato a presidente. Todo esto, Eva, dicho en el plano formal. En el plano real, político y contingente de un país que a esta hora comienza a dudar de que el recién asumido Michel Temer, está en el gobierno desde hace 1 año y 2 meses, pueda perder el cargo, esto en todo caso contamina no solo la vida jurídica y política, también contamina la vida nacional. Y no se sabe cuál será la reacción de los jueces al tener consigo una causa de un político que aún sigue siendo muy popular. Te recuerdo que todas las encuestas publicadas desde enero de este año
lo ubican a Lula como el favorito si las elecciones fueran ahora. Y las últimas, publicadas el mes pasado, hasta indican que pudiera vencer en la primera vuelta, no ya en el balotaje. Como verás, un escenario más que complejo, más que inestable y por sobre todo impredecible el que se vive a estas horas en Brasil. Sobre eso quería volverte a insistir. ¿Puede dar lugar esto a un efecto dominó? ¿Perdón? ¿Puede dar lugar esto a un efecto dominó? Es decir, ha pasado con Lula, puede pasar con Temer, puede pasar con grandes figuras de la política que también están salpicadas. Por cierto, porque el presidente en ejercicio, Michel Temer, fue formalmente denunciado por la Procuraduría General de la República y hoy era discutido en el Congreso si esa denuncia contra Temer ameritaba la apertura de un juicio. En caso de que la mayoría del Congreso considere que debe abrirse un juicio contra Temer, automáticamente, o casi automáticamente, en rigor hay algunos trámites formales entre medio, Temer perderá el cargo por hasta 180 días. Y por lo demás, Eva, te cuento a ti y a tu público que ya en los mentideros políticos de aquí de Brasilia se habla del nombre del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, como un serio postulante a suceder a Temer, con lo cual, de comprobarse, de confirmarse esta hipótesis, Brasil tendría 3 presidentes en menos de un año. En todo caso, lo que sí cuenta es que a esta hora el expresidente Lula se encontraba en San Pablo en su fundación, el Instituto Lula, que incluso el terreno de ese instituto también es objeto de una investigación por parte de la justicia que sospecha que hubo o una compra o una contribución o negociaciones de Odebrecht para adquirirlo en cambio de favores políticos y económicos durante el gobierno de Lula, todo esto en el terreno de las especulaciones. Allí se encontraba a esta hora Lula y no se descartaría que formulara declaraciones él y los compañeros, los colegas de su partido, el Partido de los Trabajadores, que en algunos casos ya tomaron la voz cantante, por ejemplo, la expresidenta Dilma Rousseff, correligionaria de Lula y presidenta hasta mayo del año pasado, quien dijo que esta condena es un escarnio, un insulto a la democracia brasileña. Por tanto, no solo tenemos las repercusiones jurídicas, sino las políticas de un hecho que tiene la magnitud de un terremoto en este Brasil que vive de sacudón en sacudón desde hace varios años. Pues Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias ANSA, muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes.